Hola amigos, de nuevo aquí para seguir profundizando en la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco. Hemos visto ya, este es el quinto programa, hemos visto ya dos programas dedicados a presentar como una introducción la exhortación apostólica, es decir, hablar de qué es una exhortación apostólica, el grado de respeto y de acogida que le debemos a este acto de magisterio llamado ordinario, es decir, corriente de los papas. También hemos hablado de ese proceso difícil previo a la publicación de la exhortación, que fue el de la convocatoria de los dos sínodos, cómo se desarrolló, cómo los medios de comunicación se polarizaron en un asunto, en el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, o de las parejas convivientes, o de las parejas homosexuales. Y después hemos dedicado ya los dos últimos programas a ver 2 de los 9 capítulos de la Amoris Laetitia. Hemos visto la base bíblica, que es el primer programa, porque por encima de todo, vuelvo a repetirlo, algunos no lo saben, hay que recordárselo, por encima de todo están las enseñanzas de Jesús. Para nosotros, los católicos, Cristo es lo más importante. Porque Cristo es Dios, Cristo es hombre verdadero. Lo que enseñó Jesús, lo que fielmente ha custodiado, transmitido, a veces con sangre, la Iglesia durante 2000 años, es lo que manda para nosotros. Nadie, ni el Papa, ni el Obispo, ni el cura, nadie está por encima de las enseñanzas de Jesús. Después de esto hemos dedicado el programa pasado a hablar de los retos que tiene la familia en nuestra época de una forma muy bella. El Papa Francisco habla, por supuesto, de algunos de ellos. Y en este programa, dedicado al capítulo 3 de la exhortación apostólica, vamos a hablar del modelo de familia. Es decir, ¿qué es la familia para Cristo? ¿Y qué es la familia de la que está hablando la Iglesia? ¿Cuál es el modelo que la Iglesia propone a los hombres y también a los hombres de una época como esta, donde cada vez más hay parejas que conviven sin casarse, o hay otro tipo de uniones que pretenden verse consideradas como familia? Voy a empezar, como he hecho en los días anteriores, voy a empezar leyendo y comentando a la vez algunos de los textos, de los fragmentos más significativos de la Amoris Laetitia. Frente a quienes prohibían el matrimonio, dice el Papa Francisco, el Nuevo Testamento enseña que todo lo que Dios ha creado es bueno, no hay que desechar nada. El matrimonio es un don del Señor. Al mismo tiempo, por esa valoración positiva, se pone un fuerte énfasis en cuidar este don divino. Respeten el matrimonio, el lecho nupcial, dice la carta a los Hebreos, el capítulo 13, versículo 4. Ese regalo de Dios incluye también la sexualidad. No os privéis uno del otro. 1 Corintios 7, 5. Aludiendo a lo que el segundo sínodo de los obispos sobre la familia aprobó, el Papa añade: los padres sinodales recordaron que Jesús, refiriéndose al designio primigénito sobre el hombre y la mujer, reafirma la unión indisoluble entre ellos, si bien diciendo que por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Mateo 19:8. La indisolubilidad del matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, en Mateo 19:6, no hay que entenderla ante todo como un yugo, como un castigo impuesto a los hombres, sino como un don hecho a las personas unidas en matrimonio. La condescendencia divina acompaña siempre el camino humano, sana y transforma el corazón endurecido con su gracia, orientándolo hacia su principio a través del camino de la cruz. De los evangelios emerge claramente el ejemplo de Jesús, que anunció el mensaje concerniente al significado del matrimonio como plenitud de la revelación que recupera el proyecto originario de Dios. Primera parte de este proyecto de matrimonio cristiano. Es decir, cuando el Señor está diciendo, por ejemplo, no al divorcio, que era una costumbre de su época, que era totalmente asumido por los judíos desde Moisés, cuando está diciendo que no al divorcio, no es porque Jesús no tenga misericordia. Algunos piensan
es que lo han dicho así también, ¿eh? Es que incluso un obispo llegó a decir en el primero de los sínodos que quizá había que ser más misericordiosos volviendo a la interpretación de los fariseos, ¿verdad? Otros obispos le dijeron, perdone, somos cristianos, no somos seguidores de la ley de Moisés, somos cristianos. Jesucristo fue clarísimo, clarísimo. Dijo que eso no podía ser para sus discípulos, para sus seguidores. ¿Por qué motivo? Porque en el proyecto original eso no era así. Y esto es lo que, por supuesto, recoge la Iglesia en 2000 años de enseñanza ininterrumpida y coherente, pero es lo que también el Papa Francisco recoge en su exhortación apostólica. Hay que volver a los orígenes. ¿Cómo era el plan de Dios para el hombre y para la mujer? Y el plan de Dios para el hombre y para la mujer era la indisolubilidad del matrimonio. Esta indisolubilidad, por lo tanto, no es un castigo, es un regalo. El Papa la defiende con claridad e insiste en que forma parte esencial del mensaje de Jesús sobre la familia. Por eso, a continuación, el Papa añade: Jesús, que reconcilió cada cosa en sí misma, volvió a llevar al matrimonio y a la familia a su forma original. La familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo, restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. El ejemplo de Jesús es un paradigma, un modelo para la Iglesia. Él inició su vida pública con el milagro en la fiesta nupcial de Caná. Compartió momentos cotidianos de amistad con la familia de Lázaro y sus hermanas y con la familia de Pedro. La familia de Pedro es una cosa maravillosa porque Pedro estaba casado y el Evangelio nos cuenta, Mateo 8:14, que su suegra estaba enferma gravemente y Jesús curó a la suegra. Digo, es una cosa maravillosa y que es ejemplar y que tiene que ser tenida en cuenta porque es un caso en el cual un yerno pide un milagro para su suegra. Eso es clarísimo porque San Pedro, el yerno, era muy bueno y sin duda también la suegra era muy buena. Y el Señor hace el milagro. No sé si habrá habido otros casos así, pero el Señor hace un milagro a una suegra porque se lo pide el yerno. Es una aplicación concreta del cuidado, de la atención que el Señor tenía para la familia. Sigue diciendo el Papa, mostrando así el verdadero sentido de la misericordia, la cual implica el restablecimiento de la alianza. Juan Pablo II, esta cita está de Juan Pablo II en Dives in Misericordia. Esto aparece claramente en los encuentros con la mujer samaritana, con la adúltera, en los que la percepción del pecado se despierta de frente al amor gratuito de Jesús. La encarnación del Verbo en una familia humana en Nazaret conmueve con su novedad la historia del mundo. Necesitamos, dice el Santo Padre, sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí de María al anuncio del ángel, cuando germinó la palabra de Dios en su seno. También en el sí de José, que dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María en la fiesta de los pastores junto al pesebre en la adoración de los magos. En la fuga a Egipto, en la que Jesús participa en el dolor de su pueblo exiliado, perseguido y humillado. En la religiosa espera de Zacarías y en la alegría que acompaña el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida por Simeón y Ana en el templo, en la admiración de los doctores de la ley, escuchando la sabiduría de Jesús adolescente. Y luego, penetrar en los 30 largos años donde Jesús se ganaba el pan trabajando con sus manos, susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo y educándose en la fe de sus padres, hasta hacerla fructificar en el misterio del reino. Me gusta especialmente que el Papa, cuando recoge toda esta relación de Jesús con la familia que sufre, cuando ha perdido un hijo, la mamá, por ejemplo, la viuda de Naín, o hay un miembro de la familia, la suegra de Pedro, que está enferma, con la familia que pasa momentos de gran preocupación, la huida a Egipto, o con la familia que se alegra, las bodas de Caná, hay un aspecto que me encanta especialmente, que es cuando habla de la Virgen María. El Papa es un gran enamorado de la Virgen María. Y cuando habla de la Virgen María como de la familia de Nazaret, obviamente, pero de la Virgen de una forma especial, se fija en este detalle de la Virgen que lleva a Jesús en su seno. Quiero aprovechar para hacer una pequeña reflexión, una pequeña meditación espiritual. No sé si todos somos conscientes de lo que significa comulgar.
Cuando comulgamos, nos convertimos en un sagrario. Jesús está dentro de nosotros. Es decir, de alguna manera, somos como la Virgen en el momento en que estaba embarazada. La Virgen embarazada lleva en su seno a Dios y al hombre, al Verbo encarnado, a Jesús. Cuando nosotros comulgamos, también llevamos en nuestro seno, de otra manera, pero ha entrado dentro de nosotros, esa misma presencia real de Cristo. ¿Quién era la Virgen cuando se produce el embarazo? Era ya, en ese momento, era ya la Inmaculada. No es que la Virgen es redimida después, sino que es concebida sin pecado de cara precisamente a ese momento, a que ella iba a ser, por supuesto previa a su aceptación, no impuesto para nada, iba a ser la madre del Redentor. El Señor evita que la que tenía que dar carne a su Hijo contraiga el pecado original. Es una redención preventiva, lo mismo que hay una curación preventiva, por ejemplo, con las vacunas. Pero la Inmaculada es la única que puede tener dentro a Jesús. Por eso, precisamente, para recibir al Señor en la Eucaristía, para convertirnos en María, tenemos que estar en gracia de Dios. ¿Cómo vamos a recibir al Señor, a convertirnos en María, si estamos en pecado mortal? Es decir, si al recibir al Señor eres otra María, te conviertes en un sagrario vivo, como era la Virgen María durante los 9 meses del embarazo. Ella era la Inmaculada, la que estaba en gracia. Bueno, ella era la llena de gracia, ¿verdad? Pero estaba en gracia. Si tú no estás en gracia, ¿cómo vas a recibir al Señor? La primera recepción de Cristo fue en el vientre de María. La primera recepción del Señor fue por una mujer en plena gracia, sin incluso el pecado original y sin los pecados personales. Cuando el católico comulga, está representando a María, y por eso precisamente, aparte por supuesto de que lo dice San Pablo con toda claridad, el que come y bebe sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. La tradición bimilenaria de la Iglesia en ese punto, pero creo que este aspecto espiritual hay que tenerlo en cuenta. Tú, cuando comulgas, te conviertes en la Virgen María. Simbólicamente, naturalmente, no es que tú seas la Virgen María, ¿no? Estoy hablando de una representación simbólica, pero el Señor está en ti. Y aquella primera vez era en una persona en gracia. Solamente una persona en gracia puede recibir este don extraordinario del Hijo de Dios que viene a su seno. Repito, el Papa alude a ello, aunque no lo diga explícitamente, al recordar a la Virgen María. Después de esto, el Papa se fija en algunos documentos de la Iglesia sobre la familia, documentos que actualizan con fidelidad la palabra de Dios. Ya ha hablado de Jesús y ahora va a fijarse en las enseñanzas del magisterio, porque no quiere otra cosa el Papa. Es que no podría querer otra cosa, es que el Papa no está para innovar con doctrinas nuevas, sino para ser el primer y el más importante custodio, guardián de esa tradición que de forma ininterrumpida la Iglesia ha mantenido durante 2000 años. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se ocupó de la promoción de la dignidad del matrimonio y de la familia. Definió el matrimonio como comunidad de vida y de amor, poniendo el amor en el centro de la familia. El verdadero amor entre marido y mujer implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad conformemente al designio divino. Luego, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano II, el beato Pablo VI profundizó la doctrina sobre el matrimonio y la familia, en particular con la encíclica Humane Vitae. No es la primera vez que el Papa cita a Pablo VI y a la Humane Vitae, lo hace con una cierta frecuencia, la defiende la encíclica con una cierta frecuencia, lo ha hecho y además lo ha hecho desde el principio de su pontificado. Con esta encíclica, dice la Amoris Laetitia, el Papa Pablo VI puso de relieve el vínculo íntimo entre amor conyugal y procreación. El amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión de paternidad responsable sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender exactamente. El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismos, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. Con una atención especial, el Papa Francisco se detiene en las enseñanzas de sus dos inmediatos predecesores,
San Juan Pablo II y el todavía vivo en este momento, Benedicto XVI. San Juan Pablo II dedicó especial atención a la familia mediante sus catequesis sobre el amor humano, la carta a las familias Gratissimam Sane y sobre todo con la exhortación apostólica postsinodal Familiaris Consortio. En esos documentos, dice el Papa Francisco, el pontífice definió a la familia como la vía de la Iglesia. Ofreció una visión de conjunto sobre la vocación al amor del hombre y la mujer. Propuso las líneas fundamentales para la pastoral de la familia y para la presencia de la familia en la sociedad. En particular, tratando de la caridad conyugal, Familiaris Consortio número 13, describió el modo como los cónyuges en su mutuo amor reciben el don del Espíritu de Cristo y viven su llamada a la santidad. Bien, creo que hay que aclarar aquí una cosa. El Papa está citando a la Familiaris Consortio. Vamos a ver, es verdad, algunos han dicho que las citas a las Familiaris Consortio son parciales y que incluso, citando una frase parcial, puede obtenerse el resultado contrario que pretendía el que escribió, en este caso, la exhortación apostólica, es decir, San Juan Pablo II. No voy a entrar en estas críticas a la exhortación del Papa Francisco, pero quiero decir una cosa: si tú citas la Familiaris Consortio es porque la estás dando valor, la estás dando vigencia, estás diciendo que lo que dice ahí, todo lo que dice ahí, también lo referente a la comunión de los divorciados vueltos a casar. Todo lo que dice ahí tiene valor. Es decir, tú no vas a citar la obra de un predecesor, aunque cites una parte y otra parte no, aunque eso pueda ser interpretado de una forma ambigua. Tú no vas a citar la obra de tu predecesor si no la consideras importante. El Papa Francisco considera de total actualidad la Familiaris Consortio de San Juan Pablo II. Y tú no puedes decir, entonces, ¿para qué hace otra cosa? Bueno, pues hace otra cosa no para ir en contra, sino para ampliar, para desarrollar algún punto que con el paso del tiempo es necesario desarrollar. Es decir, aunque en la Familiaris Consortio, no cabe duda, estaba ya presente el problema de los divorciados vueltos a casar, o de las parejas de convivientes, o de las parejas de homosexuales, en ese momento no había la situación, por ejemplo, de presión que hay hoy con la ideología de género. Es necesario, por lo tanto, actualizar el mensaje. Actualizar, no contradecir. Y por eso insisto en el criterio de continuidad, en la hermenéutica de continuidad, en eso que con tanta sabiduría cité el primer día, no que yo tuviera la sabiduría de citarlo, sino que con tanta sabiduría dijo el cardenal Caffarra y yo cité el primer día. Si algo está ambiguo, entonces hay que leerlo con lo que está claro, es decir, con lo que han enseñado antes con toda claridad, porque de lo contrario, el nuevo Papa tenía que haber modificado de forma explícita aquello que él consideraba que tenía que ser modificado. En caso de duda, decimos en España, en caso de duda, genuflexión. En caso de duda, aplicamos los criterios que hasta ese momento estaban bien claros. A continuación, el Papa, en Amoris Laetitia, cita a su inmediato predecesor, Benedicto XVI. Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, retomó el tema de la verdad del amor entre el hombre y la mujer, que se ilumina plenamente solo a la luz del amor de Cristo crucificado. Él recalca que el matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Lo decimos en el Padre Nuestro, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es en el cielo? La Trinidad. ¿Cómo es en el cielo? Una familia. ¿Cómo es en el cielo? Una relación de amor. Bueno, pues así en la tierra como en el cielo. Es decir, el modelo de Dios es el que nosotros tenemos que intentar aplicar en la tierra, y quienes los primeros que lo aplicaron fue precisamente la Sagrada Familia. Ellos que tienen un elemento humano, los tres son seres humanos y que tienen un elemento divino, el Hijo es también Dios verdadero, ellos fueron los primeros en aplicar ese modelo de Dios aquí a la tierra. A continuación, el Papa en Amoris Laetitia expone brevemente, quizá podía haber sido más largo este capítulo, esta parte del capítulo, pero ya la Amoris Laetitia es bastante larga, expone brevemente la teología del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio, dice el Papa, no es una convención social. Primera cosa.
No estamos ante un acto, como muchas veces se hace, de cara a la galería o de cara a las fotos o de cara a la fiesta o simplemente de cara a un reconocimiento jurídico de una relación sentimental. El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El sacramento es un don, es un regalo de Dios, es gracia de Dios, es don y don específico dirigido a una cosa. Esos son los sacramentos, gracia de Dios con un objetivo concreto. Es que no es lo mismo el objetivo que se persigue, que se busca, que se obtiene con el sacramento del bautismo que con el sacramento del matrimonio, con el sacramento del orden que con el sacramento de la confesión. Todo es gracia, pero va dirigida a una cosa concreta. Si tú estás enfermo, tomas el sacramento de la unción de los enfermos, que es distinto del sacramento que tomas cuando tú estás, por ejemplo, pidiendo que te perdonen tus pecados. El sacramento es un don para la salvación y la santificación de los esposos. El matrimonio es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por tanto, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. En la acogida mutua y con la gracia de Cristo, los novios se prometen entrega total, fidelidad y apertura a la vida y además reconocen como elementos constitutivos del matrimonio los dones que Dios les ofrece, tomando en serio su mutuo compromiso en su nombre y frente a la Iglesia. Ahora bien, la fe permite asumir los bienes del matrimonio como compromisos que se pueden sostener mejor mediante la ayuda de la gracia del sacramento. Pero el Papa sabe, lo sabe porque lo sabemos todos, que no siempre se consigue. Y por eso, en este capítulo también se fija en lo que él llama las situaciones imperfectas. Fuera del verdadero matrimonio natural también hay elementos positivos en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas, aunque tampoco faltan las sombras. Podemos decir que toda persona que quiere traer a este mundo una familia que enseñe a los niños a alegrarse por cada acción que tenga como propósito vencer el mal, una familia que muestra que el espíritu está vivo y actuante, encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo o la religión o la región a la que pertenezcan. La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre, inspira el cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles que simplemente conviven, quienes han contraído matrimonio solo civil o los divorciados vueltos a casar. Es decir, no nos acercamos a ellos o no les vemos como reprobables de forma absoluta. Les vemos, y yo creo que es la novedad principal de este documento, les vemos como alguien a quien amar, alguien que está sufriendo. Incluso a lo mejor si no son conscientes, en el caso del divorcio, siempre ha habido un sufrimiento, siempre. Pero incluso aunque lo que están haciendo no sean conscientes de que está mal hecho, nosotros les vemos como alguien a quien amar. Esto es lo que el Papa quiere enseñarnos. Acerquémonos a esas personas, lo dice reiteradamente cuando pone el ejemplo del hospital de campo, acerquémonos con misericordia. ¿Eso significa que tenemos que darle la comunión? Usted no, yo tengo que dar a cada uno lo que esa persona puede y debe recibir, pero sí que tengo que darle a todos el amor y la misericordia de Cristo. Después el Papa afronta la cuestión de la transmisión de la vida, la educación de los hijos, y es radical la oposición del Papa al aborto y a la eutanasia. El matrimonio es, en primer lugar, una íntima comunidad conyugal de vida y amor que constituye un bien para los mismos esposos, y la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer. No obstante, esta unión está ordenada a la generación por su propio carácter natural. Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo y se abre a una fecundidad que lo proponga más allá de su propia existencia. Entonces, ningún acto genital de los esposos puede negar este significado. Es la doctrina más clásica de la Iglesia, la que recoge Pablo VI en la Humanae Vitae, aunque por diversas razones no siempre pueda de hecho engendrar una nueva vida, por ejemplo la esterilidad de uno o de los dos. Los padres sinodales han mencionado que no es difícil constatar que se está difundiendo una mentalidad que reduce la generación de la vida a una variable de los proyectos individuales de los cónyuges. Es preciso redescubrir el mensaje de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que hace hincapié en la necesidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración moral de los métodos de regulación de natalidad. La opción de la adopción y de la acogida expresa
es una fecundidad particular de la experiencia conyugal. Con particular gratitud, la Iglesia sostiene a las familias que acogen, educan y rodean con su afecto a los hijos diversamente hábiles. En este contexto no puedo dejar de decir que si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada. Es tan grande el valor de la vida humana y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. La familia protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso. Clarísimo, ¿verdad? El rechazo del aborto, el rechazo de la eutanasia, el ánimo a que se acojan hijos adoptados, la felicitación para que se acoja a los que son menos hábiles, dice el Papa. Está clarísimo. Pues todo esto es lo que tenemos que escuchar y practicar y no fijarnos solo en algún punto controvertido. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.